Carla, buenos días a quienes nos ven en todas las plataformas en este momento de Visionarias. Gracias por la invitación. Bueno, creo que es momento, y todos los ecuatorianos saben, es un momento de llegar a acuerdos, de llegar a consensos y de tener una madurez política, porque los ciudadanos lo que piden son resultados. Y justamente con base a todo esto fue la reunión mantenida con los asambleístas electos y el ministro de Gobierno, quien es el que está llevando estos acercamientos, valga la redundancia, para poder llegar a este tema que necesitamos en este momento, que es la gobernabilidad. Darle gobernabilidad al Ejecutivo para poder trabajar desde el Legislativo en proyectos y reformas que sean de interés nacional, reformas en seguridad, en educación, en salud, en empleo, que es lo que en este momento estamos necesitando. Como usted ya lo mencionaba, la fotografía está, no creo que los asambleístas electos, después de una conversación sin llegar a un acuerdo, le veo haciendo una seña de ayuda, exactamente, se hayan prestado para una fotografía. Y además yo creo que hasta el 14 de mayo, que va a ser la instalación, vamos a tener esta madurez política que necesita el país, porque justamente es de esto, Carla, está tan polarizado todo el tema que conversar con un bloque, conversar con otro bloque ya es sinónimo de corrupción o de más, o de cosas por debajo de la mesa, mientras que justamente la fotografía evidencia que fue, y lo ha dicho el ministro de Gobierno, fue en su oficina, en el Ministerio de Gobierno, en un tema público donde todo el mundo podía evidenciar quiénes estaban asistiendo. Incluso hay un registro de asistencia al momento que uno ingresa a una institución pública, y es evidente que lo único que se quiere aquí es poder tener estas alianzas que permiten dar gobernabilidad y que sea una asamblea distinta, que no sea esa misma asamblea revanchista y llena de odios que termina el 13 de mayo. Una imagen dice más que 1000 palabras, y le voy a pedir a David que me ponga nuevamente la fotografía. Ellos no se pusieron a cualquier fotografía, y vale la pena recalcar que se los ve tranquilos, se los ve sonrientes, a uno de los asambleístas incluso con una bufanda que representa los colores de Pachacutic. En la mitad tenemos al ministro de Gobierno, y hay que leer las formas, y por detrás incluso está la misma fotografía del presidente de la República, Daniel Noboa. Esa fotografía no es casualidad, y hay que asumir justamente los acuerdos, las palabras a las que se llegaron ese día. Ellos tendrán su decisión de irse con la Revolución Ciudadana o con el gobierno, pero esta fotografía ya queda para la historia y ya habla muchísimo de qué buscarían. Ahora, yo le pregunto a usted, Natalie, también me parece súper importante, esta gobernabilidad que tanto anhelan para poder legislar, solamente sería, digamos, este acuerdo con Pachacutic, a lo largo del periodo legislativo, estos próximos 4 años, de poderse hacer así, porque siempre hay rupturas en la mitad del camino, o solamente para la elección de autoridades. Bueno, lo importante para nosotros es llegar a alianzas, no a corto plazo, sino a mediano y largo plazo, para devolverle incluso, Carla, la honorabilidad que necesita la Asamblea Nacional. Veamos cómo está tan desgastada de los periodos anteriores, de las gestiones anteriores, y la credibilidad que tiene. Y creo que justamente eso es lo que necesitamos devolverle, y que todos los ciudadanos confíen nuevamente en quienes eligen para poder representarlos dentro del Parlamento Legislativo. Y lo principal, Carla, necesitamos una alianza para poder enfocarnos en los puntos clave, en los puntos que necesitamos para el país, que los ciudadanos nos han pedido en las calles, en los barrios, en las ciudades, en todas las provincias, y que es trabajar para tener un Ecuador que camine para adelante, un Ecuador de progreso y de oportunidades, no de retrocesos. Ahora, Natalie, me gustaría también abordar esta parte que me parece súper importante. ¿Cuántos votos mismo tendrían en estos momentos? Porque yo había sumado ya los de Pachacutic, más algunos 2 de los independientes con los que hemos tenido la oportunidad de conversar aquí, más otro de Construye, ya tiene, si no me equivoco, como 72 o 74 votos. Sí, tenemos más de 70 votos. Esperamos, como lo mencionaba, hasta el 14 de mayo poder tener más de una mayoría absoluta, porque necesitamos, Carla, y lo repito, y no me voy a cansar de repetirlo, necesitamos poder tener gobernabilidad, necesitamos tener una asamblea distinta, que deje de pensar en sus intereses personales y en sus ideologías partidistas. Escuchaba al señor Patiño, incluso, que decía con quienes no van a hablar. Esos odios y esos sesgos son los que necesitamos cortar de raíz, porque justamente la Asamblea es la casa de la democracia,
y necesitamos hablar entre todas las organizaciones políticas. Pero ¿cómo hablar con las organizaciones políticas si se llega a un acuerdo y luego al parecer lo rompen? Yo no entiendo la verdad este lenguaje que está manejando en estos momentos Pachacutic, y le invito a usted y también a toda la gente que está conectada con nosotros a escuchar una entrevista que tuve la semana pasada, si no me equivoco, con el asambleísta de Pachacutic, Alex Tuapanta, en donde decía un niño a la Revolución Ciudadana y luego aparece en esta fotografía. Una de ellas es que los 9 compañeros asambleístas van a mantenerse unidos, juntos en este nuevo tiempo, en esta nueva asamblea, que está obviamente constituido por los 9 compañeros asambleístas. Vendríamos siendo la tercera fuerza política del país con los 9 asambleístas. Bueno, los asambleístas, los 151, de tal manera tienen que estar en las comisiones, no pueden quedarse fuera de ninguna comisión. Estamos justamente en esta verificación de qué comisiones se podría intervenir. Por ejemplo, en la agenda legislativa que consta de los asambleístas se habla mucho del tema extractivo, así que una de las comisiones que podría intervenir, que podríamos estar interviniendo, sería la Comisión de Biodiversidad y obviamente recursos hídricos. Ahí está represada algunas leyes, como es el recurso de la consulta previa y libre informada, la ley de aguas, entre otras leyes. Habrá que ver cuáles son las leyes que hasta ahora están todavía en el olvido, las que sí se podría discutir, y obviamente las que vamos a priorizar de aquí en adelante. En función de esas prioridades, en función de la necesidad también de las provincias y del país, nosotros consideraremos que en los puntos que tengamos que apoyar lo vamos a hacer, y en los puntos que también tengamos que oponernos lo haremos, porque también esa es la libre democracia que tiene este país, discutiendo inclusive para poder pelear unas 2, 3 comisiones que sí identifiquen nuestra agenda legislativa. No se trata de con quién votar o con quién no votar. Luego de la discusión, luego de entender el proyecto político y luego de poder priorizar también la agenda legislativa, pues nuestros asambleístas tomarán una postura. En este instante, mal haría en decirte que la postura nuestra es apoyar a uno o a otro, sino más bien con nuestra agenda propia nos identificaremos, y pues obviamente la constitución de la asamblea tiene que darse con o sin los votos que podrían tener las mayorías. Actualmente tienen los 9 asambleístas, no vendría siendo semejante al ideal que tiene el régimen gubernamental, puesto que al menos en los 6 puntos que tenemos oficializados, que estamos en discusión para la agenda legislativa, veremos en la posibilidad cuáles se pueden constituir una agenda legislativa, no pensando en el oficialismo o no pensando en los 9 asambleístas, y mucho menos pensando en las minorías y mayorías. Si bien es cierto, con una mayoría se puede ganar de pronto la aprobación, reforma, codificación de alguna normativa legal, pero hay que ver los problemas más sentidos que tiene el país. Ya ven, no lo digo yo, buscamos justamente desde nuestro archivo de esta entrevista que fue el pasado 24 de abril, y él hace un guiño a la Revolución Ciudadana y luego pues justamente llegan a un acuerdo también con ADN. ¿Qué expectativas tienen entonces de ver este comportamiento? Porque también yo le digo, difícil confiar en estos momentos en un movimiento que un día puede decir sí estoy con ustedes y después no. ¿Qué se puede negociar? Es como que yo negocio una casa pero luego no puedo utilizar todos los cuartos. ¿Me explico? O sea, es absolutamente inadmisible. Bueno, recordemos el pacto o la alianza que hicieron ellos justamente con la Revolución Ciudadana, en la que su líder estaba hasta por Zoom, un Zoom grabado, y ahí nos dimos cuenta que existía una ruptura dentro del movimiento, porque las bases y había dirigencia indígena quienes apoyaron al presidente Daniel Noboa. Incluso hemos visto los resultados, cómo fueron en la Sierra Centro para Daniel Noboa. Así que creo que los hechos hablan más que las palabras. Hubo un acuerdo, ya el ministro de Gobierno saldrá igual a comunicar más, dará más detalles, ya que él es el que está a cargo de este tema, pero nosotros esperamos llegar al 14 de mayo realmente con asambleístas que estén aliados, que realmente quieran un cambio para el país y no estén buscando estos intereses personales o estos intereses partidistas que dañan lamentablemente. Hay gente que llega cobijada por un partido, una vez que llegó, ya se va. Y vimos uno de los ejemplos de una de las asambleístas de la Revolución Ciudadana que dijo que incluso antes de la segunda vuelta y ella quería hacerse un paso al costado, pero definitivamente no quiso perjudicar a Luisa González, y una vez que ganó Daniel Noboa ya se hizo asambleísta independiente, pero su curul va a seguir ubicado en la Revolución Ciudadana. Entonces siempre vemos que hay este tipo de prácticas. Hay esa posibilidad de que tal vez incluso, tomando en cuenta estos camisetazos y que justamente hay gente bailarina, que se reforme en esta asamblea el Código de la Democracia porque está en las manos de la nueva Asamblea Nacional.
Por supuesto, Carla, justamente es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos cambiar entre todas las reformas que queremos hacer y que está en nuestro plan legislativo, en nuestra agenda, es hacer las reformas necesarias al Código de la Democracia, por varios temas. Uno de ellos incluso que ya el presidente, que obviamente es un tema de la Constitución, el fondo partidista que para las campañas, para los candidatos de las organizaciones políticas, que ya empezó y en este momento se encuentra ya para segundo debate, que son los 90 días. Natalia, entonces usted me confirma que en la próxima Asamblea Nacional se va a analizar el Código de la Democracia. Por supuesto, vamos a revisar el Código de la Democracia. Me parece oportuno y necesario también en estos momentos. Ahora, yo no sé si usted me puede responder esto porque no estuve en la fotografía, pero no sé si es que hay, digamos, información sobre qué está pidiendo Pachacuti para poder llegar a acuerdos o a qué acuerdos se llegaron para que exista esa fotografía, qué hay por detrás. ¿Están pidiendo comisiones? ¿Están haciendo un pliego de peticiones? ¿Qué hay por detrás de estas negociaciones? Porque esa es la política, son negociaciones también. Bueno, mal haría yo en dar detalles de una reunión, como usted bien manifiesta, no estuve presente. Quien puede dar detalles al respecto es el ministro de Gobierno, quien es el que ha mantenido estas conversaciones con los asambleístas electos de otras organizaciones políticas que han decidido sumarse a los objetivos que tiene y al plan que tiene establecida la bancada de ADN. Ahora, hablemos sobre quién va a presidir la próxima Asamblea Nacional. Obviamente, la sesión inaugural la va a presidir Anabela Asín, pero eso no quiere decir que ella vaya a ser la próxima presidenta del Legislativo. Tomando en cuenta de que hay incluso algunos asambleístas independientes con quienes hemos podido conversar, en donde nos han dicho, de hecho, que sí les gustaría, quienes están apoyando a ADN, que ADN tenga la presidencia de la Asamblea, pero que no sea la mamá del presidente, justamente para que el poder no se concentre en familiares. Bueno, yo estoy segura que serán los mejores nombres, los mejores perfiles, los más idóneos, quienes estarán emocionados para presidir la Asamblea Nacional, para estar en las vicepresidencias y formar parte del CAL. Así que pero todavía ustedes no han conversado entre la bancada quiénes podrían ser estos próximos presidenciales. Todavía no. Porque algunos dicen que podría ser Nils Olsen, otros dicen que podría ser el mismo Esteban Torres. Anabela también obviamente va a ser un hombre, podría ser usted. En realidad, ¿se ha hablado de este tema? No hemos hablado en concreto de este tema, mal haría en decir que es así. Más bien nosotros nos hemos centrado en poder conversar, en poder capacitar a los nuevos legisladores que se van a incorporar desde el 14 de mayo. Ya esto lo haremos en los siguientes días. Sin embargo, lo vuelvo a ratificar. Cualquiera de los perfiles que sean mocionados para representarnos y estar en el CAL o estar presidiendo la Asamblea Nacional, pues serán los más idóneos y los que van a cumplir con lo que los ciudadanos nos pidieron el pasado 9 de febrero, que es poder trabajar en leyes y en reformas que realmente sean en beneficio del país y no de una agenda partidista. Ahora, también la parte de las comisiones es súper importante, porque ustedes recordarán que en el anterior acuerdo que hubo entre el Partido Social Cristiano, ADN y la Revolución Ciudadana se fue con una de las comisiones más importantes, como es la Comisión de Fiscalización. Por eso durante toda esta Asamblea Nacional hubo muchísimas trabas, porque querían poner juicio político tras juicio político tras juicio político y nada de aprobación. ¿Cómo cambiar ese escenario para este nuevo periodo legislativo, en donde se necesita justamente lo que usted ha dicho: gobernabilidad, aprobación de leyes, ver por la ciudadanía ecuatoriana, no estar viendo ahí cualquier cosita para poder llevar por delante un juicio político? Bueno, los escenarios han cambiado. Ahora tenemos la misma cantidad de asambleístas, incluso con quienes ya han decidido adherir a ADN. Nosotros estamos con más curules, y creo que en ese momento esa estructura de la nueva asamblea va a ser distinta, va a ser diferente, y no vamos a tener una mayoría como lo vimos, y bien usted lo menciona, en la Comisión de Fiscalización, que lo único que hacían era fiscalizar de manera selectiva, una fiscalización a la carta, y vimos cómo querían llevar a todos los ministros a juicio político, incluso archivando juicios del pasado gobierno, que sabemos cuál fue su forma, su gestión, y para darle paso y poner en primer lugar a los ministros del actual gobierno. ¿Cuáles comisiones anhelaría tener, por ejemplo, ADN? Una que fue estratégica y clave también para la aprobación de leyes, por ejemplo, si hacemos una diferenciación, fue tener la de régimen económico en este periodo. ¿Anhelarían volver a tener la de régimen económico, tal vez la de fiscalización, que son de las más importantes? Carla, creo que todas las comisiones son importantes, si no, pero no la aprobación de leyes, sí, pero
cabe más en estas dos. Porque recordemos que cada comisión tiene una temática de interés nacional. Por ejemplo, ya lo escuchábamos al legislador electo de Pachacuti, que ellos decían que querían biodiversidad. Entonces, ¿por qué quieren biodiversidad? Porque son temas que realmente en este momento, y teniendo en cuenta la situación económica del país, van a ir por ahí ciertos temas que son importantes a escala nacional. Pero creo que sí, sin duda, fiscalización, justicia, son comisiones importantes, las económicas, porque necesitamos justamente poder seguir caminando y avanzando hacia adelante. No podemos pararnos ni retroceder. Necesitamos realmente poder, como lo decía, entregarle y devolverle la honorabilidad a la Asamblea Nacional, que lamentablemente hemos visto cómo está desgastada. Esta semana mismo, Carla, hemos visto cómo la asambleísta que preside la Asamblea Nacional de la Revolución Ciudadana, Viviana Veloz, así es, nos convocó a una sesión a las 6 de la mañana, luego convoca el siguiente día otra sesión a las 6 de la tarde, luego dice que el día lunes va a convocar la última sesión, pero vemos cómo estas patadas de ahogado a último momento. ¿Por qué no se encargó de legislar y de aprobar las leyes y las reformas que se necesitaban en todo este periodo que tuvo? Sino que lo único que hizo fue tener una agenda de revanchismo, de exhortos en contra del presidente Daniel Noboa. Sí, sin duda. Ahora, ¿cómo ve usted que termina esta Asamblea Nacional? ¿Qué queda pendiente para el próximo periodo legislativo? Bueno, tomando en cuenta que ahorita, como ayer conversábamos un poco con Jorge Peñafiel también sobre este tema, y yo le decía que lo que quieren en estos momentos es aprobar leyes entre gallos y medianoche, él decía entre madrugadas. Pero más allá de eso, ¿cómo queda esta Asamblea Nacional para entregar la aprobación de leyes y lo que debe continuar el próximo periodo legislativo con una diferenciación? ¿Tendrían ustedes mayoría? Lamentablemente, esta asamblea que culmina el 13 de mayo queda desgastada, una asamblea, como ya lo he dicho, una asamblea que lo único que tenía era su agenda partidista, su agenda de odio, su agenda de impunidad muchas veces. Recordemos lo que intentaron hacer con Wilman Terán, quien está siendo procesado en estos momentos. Y aquí un tema que a mí me llamó la atención y no he escuchado a nadie, de ningún colega periodista. Cuando fue el tema de Wilman Terán, no le dieron acceso para que él se pueda conectar de manera virtual desde la cárcel. Y ahora a la ex superintendenta de bancos, quien teníamos justamente el día martes el juicio político, ella no fue, pidió las credenciales y le otorgaron y quedó suspendida la sesión para darle un nuevo plazo para que pueda conectarse de manera virtual. Entonces, ¿por qué a uno sí? ¿Por qué a una persona que está siendo en este momento procesado le dejan, o sea, no le permiten hacerlo vía virtual? Y sabemos el show que se armó en la Asamblea Nacional cuando fue Terán a defenderse, y a otra persona sí le dan los accesos. Entonces ahí nomás nos damos cuenta cuáles son estos intereses y estos shows politiqueros por parte de la Revolución Ciudadana. Sin embargo, nosotros esperamos y anhelamos tener una asamblea distinta que realmente saque los temas que están pendientes. Tenemos pendiente por el momento, para finales de este mes, justamente, aprobar el informe para segundo debate de la reforma al artículo 5 de la Constitución, que es sobre las bases militares extranjeras. Recordemos que aquí también torpedearon ese proceso. Este proceso nosotros queríamos que se pueda realizar el 13 de abril, coincidiendo la segunda vuelta, teniendo en cuenta que el Consejo Nacional Electoral ya tenía un presupuesto, ya tenía una planificación y que era mínimo. Pero bueno, lo que se iba. Parte de los encargados eran correístas, como dice la Garzón. Entonces, obviamente, iba a haber un alargamiento, y eso a la larga no se dan cuenta que nos cuesta más a los ecuatorianos, porque sí o sí vamos a tener que ir a las urnas para votar por este tipo de temas, justamente. Así como incluso la parte de la constituyente, es decir, se vendrían 2 referéndums. Claro, se vendría el referéndum popular, el referéndum del artículo artículo 5, y también tenemos el otro que es sobre lo de los partidos, así es, el financiamiento de los candidatos. Y el resto vamos a seguir viendo, se están analizando las vías para las reformas que el presidente ha manifestado que son urgentes en la Constitución. Asimismo, se va a tramitar de manera urgente dentro de este nuevo periodo legislativo, nuevamente tomando en cuenta que ustedes son mayoría, la parte de la constituyente. Eso va a ser una realidad. Ustedes ahorita, si es que son mayoría, van a tener carta blanca para poder seguir a este tema, que fue una de las propuestas del presidente. Sí, justamente a eso me refería de las reformas a la Constitución. Se está analizando, el equipo jurídico del presidente está analizando cuáles son los mecanismos y las mejores vías para realizar estas reformas que necesita la Constitución.
y poderlas hacer. Ya el presidente estará acá en el país desde el día de mañana y en los próximos días anunciará cuál es el camino que eligió para hacer estas reformas planteadas a los ecuatorianos. Es decir, ¿no es seguro que haya un referéndum? ¿Se está analizando la mejor manera? Así es, todavía no es seguro que vaya a existir, pero se están realizando cuáles son los mejores caminos, las mejores vías para poder hacer las reformas que la Constitución necesita. Me quedo con eso, Natalie, agradeciéndole muchísimo por estar junto a nosotros. Nos ha dado anuncios importantísimos y por supuesto nosotros estaremos muy pendientes de qué va a pasar este próximo 14 de mayo. Pero no solamente me voy a la próxima semana, sino durante estos días y ver cómo avanzan estos acuerdos que se están realizando dentro de la Asamblea Nacional para poder lograr esta mayoría absoluta que sería de 77 votos. Vamos a ver si también desde parte de Pachacutic nos pueden aceptar una entrevista. El día de ayer buscábamos poder conversar con algunos de los asambleístas presentes en la fotografía, pero ninguno dijo que va a hablar. Hoy vamos a volver a insistir para poder tener también su criterio respecto a lo que está sucediendo. Natalie, quiero agradecerle muchísimo por estar junto a nosotros. Carla, siempre es un gusto para mí poder estar en este prestigioso programa. Gracias a toda la audiencia y un excelente día. Muy amable.